Bienvenidos a Medicina de Impacto, el podcast de Medscape en español. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica con evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Nuestros anfitriones, Aldo Jiménez y Alejandro Meraz. Hola, bienvenidos una vez más a su podcast Medicina de Impacto por Medscape en español. Yo soy Aldo Jiménez. Yo soy Alejandro Meraz. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de qué hora nos estén escuchando. Y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe un súper amigo y nos da mucho gusto tenerte, el doctor Jorge Mendoza. ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarlos y gracias por considerarme y platicar con su público. Pues hoy vamos a tener un episodio sobre el uso de esteroides en neumonía adquirida en la comunidad y nos acompaña el doctor Jorge Mendoza, que es internista e infectólogo y está grabando aquí localmente conmigo, Meraz. Es buen amigo aquí, trabajamos juntos en Los Mochis, aunque él vive en la Ciudad de México. Pero bueno, mejor dejo a él que se presente. Mi estimado Jorge Mendoza, alias Cafú. ¿Por qué no te presentas? ¿Quién eres tú dentro y fuera de la medicina? Estudié medicina interna, ahí los conocí, ahí nutrición, el final de esa especialidad lo hice en Médica Sur. Y luego me fui a estudiar infecciosas un rato en España y también en Perú, donde también tuve la oportunidad de estudiar medicina tropical. Y pues regresé a la Ciudad de México a jugarle a la parte clínica y a diversificarme. Seguí mis instintos animales y me metí mucho al mundo del vino, de la cerveza, y actualmente tengo un par de proyectos al respecto. Yo soy súper fan de Cafú y sus vinos. Fíjate que él es enólogo y hace un vino espumoso rosado de mínima intervención, delicioso. Llevo ya algunas cajitas probadas, entonces sí te puedo decir que está bastante bueno. Es más que enólogo wine, me metí a aprender cómo los bichos se han metido en nuestra vida a través del pan, del queso, de la cerveza, del vino. Y el vino es un sofisticado resultado de las fermentaciones, así que es una buena interacción humano con bichos. Totalmente de acuerdo, estos bichos son muy necesarios también hasta para hacer pan sabroso. Yo quería aquí hacer una colonia para hacer mi starter de sourdough, pero pues la doctora Armel Pérez Cortés Villalobos se opuso a que tuviera colonias de hongos en mi cocina, entonces, pero ya lo estoy convenciendo porque somos súper fans. Meraz, ¿tienes alguna recomendación de la semana? Sí, tengo. Fíjate que fui al cine a ver John Wick 4. Peliculón. Si les gustan las de John Wick, esta no los va a defraudar, pues ya se la saben, ¿no? El super John Wick es inmortal, ya no me queda la más menor duda de eso. Él Ya su saben, perro. ¿no? Se trata bueno, ya no tiene perro en esta última, pero un pequeño spoiler ahí. Pero no, las secuencias de acción están brutales, están geniales. El final está también muy bueno. Hay una escena post créditos para que se queden hasta el final de los créditos. Muy recomendable si les gustan ese tipo de películas. Es muy violenta, eso sí, pero bueno, si les gusta John Wick, tienen que ir a ver esta, sí o sí. ¿Tú, mi estimado? Yo tengo una recomendación ad hoc culinaria. Hay unos hornos que se llaman Oni, que estoy obsesionado con ellos. No sé si los has visto, Claro. Meraz. Son unos Sí, hornos para es hacer lo que me pizza. voy a comprar. Me voy a comprar uno después, cuando tenga patio grande. Entonces tienen ya ahorita unos eléctricos, tienen unos por pellets, otros que puede ser gas con leña y alcanzan temperaturas hasta 900 grados Fahrenheit. Entonces puedes hacer no solamente pizza, sino cortes así cortes de carne estilo restaurante. Entonces lo tendré en las próximas semanas en mi patio. Espero. Buenísimo. Tengo un amigo que es súper fan de la pizza y él hace sus pizzas y es su sueño también tener uno. Y él me introdujo al mundo de hacer pizza. Entonces yo a veces hago algunas, no creas que son muy, muy, muy buenas, pero le echo ganas. Y si quieres hacer un estilo napolitano, necesitas uno de esos. No hay de otra. Ok, pues para entrar ya en materia, tengo un caso clínico que hice aquí con ayuda de un asistente que tengo, que hablamos de él largo y tendido en el capítulo pasado. Bueno, este es el caso de don Julio. Es un hombre de 75 años que previamente se conocía con diabetes e hipertensión y él acudió a la sala de urgencias con fiebre, tos productiva, color amarillento verdoso, más o menos de hace una semana, y ha progresado a falta de aire, así lo refirió el paciente, y previamente había tenido una infección
de vías respiratorias altas que se había tratado con paracetamol, nada más. Al examen físico, don Julio presentaba taquipnea con una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 110, saturación de oxígeno 89% del aire ambiente y tenía en la auscultación ruidos respiratorios disminuidos en la base derecha, con algunos estertores. Se tomaron exámenes de sangre y mostraron una leucocitosis con neutrofilia, elevación de la proteína C reactiva, y en la radiografía de tórax reveló una consolidación del lóbulo inferior derecho con broncograma. Entonces, agua pasa por mi casa y se diagnosticó una neumonía adquirida en la comunidad considerada grave. En el piso de medicina interna fue hospitalizado, se le empezaron antibióticos, ceftriaxona, acitromicina. Sin embargo, su curso fue hacia la empeoración, requiriendo cada vez más oxígeno y terminó en terapia intensiva con falla respiratoria, falla orgánica múltiple, requirió intubación y uso de aminas vasopresoras. Y este es nuestro paciente hoy por hoy. Finalmente interconsultaron al servicio de infectología. Bueno, pues ya nos presentaste, Meraz, este caso representativo de una neumonía grave. Entonces, antes de discutir el papel de los esteroides en la neumonía adquirida en la comunidad, pues creo que es importante definir esta enfermedad y su epidemiología. Entonces, estimado doctor Jorge Mendoza, ¿cuáles serían los bichos más comunes? ¿Qué tan mortal es esto? ¿Y cuáles son los grupos que se pueden inflamar más o ponerse más graves como para escoger los pacientes de los cuales hablaremos a continuación? La neumonía es una enfermedad muy heterogénea y es algo que nos va a complicar incluso la interpretación de varias de las intervenciones que están actualmente recomendadas para el manejo de esta enfermedad. Sí, definitivamente el 2020 nos cambió y lo primero que hay que buscar es que no sea una neumonía, primero por el germen más común actual, y bueno, de manera transitoria en oleadas, y parece que así se va a comportar, que es COVID, y ver que también no tenga coinfecciones, también hay posibilidad de infecciones mixtas. Entonces, por gérmenes, la epidemiología no ha cambiado de lo que viene reportado desde hace varios años de causas bacterianas, como el neumococo, la primera causa, y obviamente todas las personas que están inmunosuprimidas hay que pensar en otras posibles etiologías. Esencialmente, la edad, incluso algunos autores, tanto desde el punto de vista de geriatría y desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas, han postulado sacar a los adultos mayores dentro de este grupo heterogéneo de enfermedades y hablar de la neumonía del adulto mayor fuera de las neumonías de otros grupos, ya que también ellos se comportan con cursos clínicos mucho más ominosos. Y también en ocasiones hay que pensar en otros bichos con ellos, especialmente por el tema de broncoaspiraciones. Entonces, creo que vale la pena tener esa información siempre que nos enfrentemos a un caso que estemos sospechando una neumonía. ¿Me puedo preguntar algo, mi estimado Jorge? Aquí un poquito siguiendo lo que tú mencionaste, de que nos cambió la epidemiología o nos cambió el panorama, porque durante COVID y cuando se estaban usando mascarillas para todo, yo sí noté, pero es muy empírico esto, pero noté que bajó la incidencia de neumonías adquiridas en la comunidad de forma estrepitosa. No sé si hay información al respecto, ¿tú viste lo mismo o es solamente mi observación? Sí, en la Ciudad de México, el reporte del hospital en donde tuve la oportunidad de colaborar, una parte del consejo para definir la estrategia de cómo enfrentarnos a la parte inicial de la pandemia, definitivamente en algún momento prácticamente el 100% de infecciones respiratorias complicadas, a eso me refiero con neumonías, eran por COVID. Y sí, también hay reportes, por ejemplo, con tema de influenza, que prácticamente la influenza en 2020 y 2021 se borró por completo, ¿no? Dejamos de ver casos, hay unas gráficas de la CDC que en donde prácticamente la etiología de otros virus y otras bacterias, además de SARS-CoV-2, prácticamente se muere. Y poco a poco en la transición de cómo las poblaciones han ido regresando a los comportamientos habituales de convivencia, de dejar de usar cubrebocas, es como otra vez han regresado otras etiologías a estar presentes. Excelente. Oye, Jorge, regresando al caso clínico que nos comentó el doctor Meraz, ¿qué opinas de este paciente? Le dieron tratamiento de antibiótico de amplio espectro, pero finalmente es un paciente que se complicó muchísimo. ¿Tú crees que se pudo haber dado algún tratamiento distinto? Hemos visto un aumento en el uso de los esteroides en pacientes con neumonía en la comunidad y la pregunta es, ¿cuál es la evidencia detrás de su uso? ¿Mejoran los resultados clínicos? ¿Qué efectos secundarios podemos encontrar? ¿Y qué pacientes se podrían beneficiar de estos? La estrategia que voy a platicar tiene el bemol de que sí requiere de ciertos recursos para hacer un diagnóstico, especialmente pruebas al menos rápidas, sino bien pruebas moleculares, de biología molecular, para hacer una prueba rápida de COVID, una prueba rápida de influenza, pero una vez descartando estas etiologías,
días. Me parece que el tratamiento es el adecuado, el que recibe. Y luego nos vamos a enfrentar al otro punto donde tal vez nos enfocaremos en el transcurso de desmenuzar el tema, sobre cómo en el transcurso del tiempo y los diferentes autores y ensayos que se han publicado han definido la enfermedad de neumonía como grave. Hay varias formas de definirlo. A grandes rasgos hay varios scores pronósticos. El más usado es el índice de severidad de neumonía, el PCI por sus siglas en inglés, que ahí realmente, no es el propósito de este podcast, pero hay herramientas, eso hace un poco criticado porque hay herramientas mucho más fáciles que tienen demostrado sensibilidad al menos igual, incluso más especificidad, como el CUR65, que es una herramienta mucho más fácil de usar. Y luego están también los criterios de las guías ya un poco viejitas de la Sociedad Americana del Tórax, ATS, y también están algunos parámetros clínicos que por sí solo pueden considerar que alguien tenga gravedad, como la sospecha de que alguien tenga ARDS o SIRA, ¿no? Por siglas en inglés y en español. Entonces, eso es un punto controversial en que las poblaciones incluidas en esos estudios son distintas y hace complejo interpretar toda la información como un grupo homogéneo de personas enfermas. Si está descartado que sea influenza, que hago un breve comentario al respecto, que es tal vez uno de los escenarios en donde posiblemente haya evidencia, que ahorita ya les platicaré algunos detalles en contra del uso de esteroides. El uso temprano de esteroides en los ensayos clínicos que tienen mayor poder y que tal vez vale la pena detallarlos más adelante, son en donde sí hay un cambio en el curso clínico de la enfermedad, en pacientes en particular, específicamente a progresión clínica y necesidad de ventilación mecánica invasiva. Entonces, una vez descartado influenza, digamos que hay que considerar que un paciente con una neumonía grave, independientemente de cómo la definamos, hay que pensar en considerar usar el uso de esteroides. Muchas gracias, Jorge, por darnos las generalidades de este tema que es inmenso. Por eso nos decidimos enfocar en este pequeño detalle de la neumonía y sobre todo pensando en que las generaciones de nuevos internistas que se están formando pues no han estado muy expuestos a neumonías adquiridas en la comunidad bacterianas que nosotros veíamos diario en la residencia por todo lo que ya nos platicamos del COVID. Entonces creo que esto les va a caer como anillo al dedo. Entonces, nos platicabas que había estudios, pero ¿cuál es la evidencia detrás del uso de esteroides? Yo lo poquito que sé de los esteroides, pues es que siempre ha sido como en sepsis, sobre todo, como un tema muy controversial que finalmente terminamos de utilizar. Y lo que sabía previamente en neumonías adquiridas en la comunidad es que las que se beneficiaban más eran las neumonías graves. Y creo que eso lo acabas de corroborar también. Pero ¿qué evidencia hay de su uso en estos pacientes? Sí, digo, antes de que hable Jorge, de pronto los estudios, hay estudios que dicen, no sirven para nada los esteroides en neumonía, y después te dicen, ya hay uno que sí sirve, luego hay metaanálisis que no sirve, y es una montaña rusa de evidencia, ¿no? Y estamos hablando de este tema pues porque salió un estudio recientemente en el New England Journal of Medicine, y bueno, ahora sí le doy la pauta a Jorge de que nos saque estas controversias de estudios positivos y negativos. Partiendo de un poco la pirámide de la validez que tiene la evidencia, las guías de práctica clínica son medio collones al respecto de meterse en problemas en un tema controversial. Tanto las guías, las que están publicadas en conjunto de ITSA con ATS, ellos dicen que están en contra del uso, y todo esto viene porque en ese momento que fueron publicadas, en 2019, hay los ejercicios de metaanálisis, que es lo que abajo viene un poco como en interés, que hay pues prácticamente 2 y 2, ¿no? 2 que dicen que sí sirven, 2 que dicen que no sirven. Y tal vez lo interesante es, como siempre a veces, meterse al detalle de los estudios. Prácticamente nunca se ha podido replicar y se vuelve un poco como este estudio de Rivers con el tema de la presión venosa central y la reposición de líquidos en el contexto de sepsis. Es un estudio clínico chiquito de 46 personas italiano, en el que usan hidrocortisona, y realmente todos los enlaces que miden son dramáticamente beneficiados por el uso de esteroides respecto a mejorar mortalidad, mejorar la posibilidad de que lleguen a terapia intensiva. Y me refiero a este estudio en donde usan hidrocortisona. Poco después también hay un estudio egipcio en donde es criticado en las guías. Yo la verdad es que tras revisarlo de manera detallada, no encontré por qué se refieren a esto, porque en los análisis de las tablas no se ve la diferencia en la desproporción de personas que tienen insuficiencia renal, que es lo que justifican, que por eso un poco descalifican lo que realmente significa, pero igual es un estudio que con hidrocortisona
logran mejorar desenlaces importantes, mortalidad, ingreso a UCI y necesidad de ventilación mecánica invasiva. Esos estudios son un poco como los viejitos, y luego vienen varios estudios nuevos, incluyendo este que prácticamente trajo el tema de nuevo a la plática coloquial, que fue publicado también en New England con hidrocortisona, que se llama Cape Cod, así le abrevian, y donde también salen positivos los desenlaces que se quieren medir, especialmente mortalidad y progresión a ventilación mecánica invasiva. Luego, ya detallando, buscando un poco igual en los estudios incluidos en todos estos ejercicios de estadística, hay un par de trials que son importantes que destacar porque son los más grandes que han incluido a más población, en donde igual hay uno que está a favor, igual llama la atención que se enfocan especialmente a solamente el uso de esteroides, y hay otro que se enfocan a toda una estrategia de 4 intervenciones que incluyen nutrición, movilización, un uso estandarizado de antibióticos y los esteroides, en donde ellos no demuestran el beneficio. Y también uno que estuvo muy importantemente mencionado incluso en el congreso de la ITSA, es un trial que se llama Escape, que fue publicado el año pasado y que ha sido pues apedreado porque no alcanzó a reclutar ni el 50% de personas que estaba inicialmente diseñado, y por lo tanto ha perdido poder estadístico para identificar un beneficio o un perjuicio de la intervención. Y este es el que, de todos los metaanálisis, el más reciente, que fue publicado en Chest a principios de este año, le quita como cierta contundencia a que, si pudiéramos decirlo, sí hay un beneficio o una tendencia general a que los esteroides dados de manera temprana, especialmente el uso de hidrocortisona, ya podemos discutir dosis, sí beneficia en el curso clínico. Súper bien la revisión que nos haces de todos los estudios, desde los más pequeños, de los metaanálisis, los más grandes. Y bueno, si bien este estudio Cape Cod que pone sobre la mesa otra vez esta discusión y platicar sobre el beneficio de estos fármacos, ¿por qué crees que hay estudios positivos y otros negativos? ¿Qué nos puede explicar esto? ¿Alguna selección de pacientes, dosis de medicamento, tiempo en que los inicias? ¿Qué te parece esto? Una crítica común y algo que es evidente en muchos de los estudios es que se entendería que los esteroides curan la neumonía, y pues eso es una falacia. Una neumonía se beneficia de antibióticos, se beneficia del uso adecuado de líquidos parenterales, se beneficia de anticoagulación profiláctica, se beneficia de una intervención adecuada respecto al soporte ventilatorio. O sea, es una enfermedad que no solamente requiere de una intervención. Entonces, eso ya parte de que muchos de los estudios no reportan de alguna otra forma todas estas estrategias que se usan y un poco se las dejan a la libertad de intervención. Y eso pues ha cambiado, ¿no? Si leemos cuáles eran las recomendaciones de tratamiento de neumonía a inicios de los 2000, hoy podremos discutir muchas diferencias respecto a las guías más actuales. Y simplemente en ese contexto de encontrar que el grupo editorial, cómo analiza la información en un tema y las diferencias que hay entre otro en el tiempo simplemente. Luego está el tema también de que varios de los estudios, la mayoría no reporta el tema microbiológico, que desde un punto de vista de los especialistas en infecciones siempre se trata de buscar un culpable, ¿no? Porque eso nos permite dirigir una intervención, y son pocos los estudios que se enfocan a esta parte, a tratar de describir cuáles son las etiologías de las neumonías de los pacientes que incluyen. De los pocos que lo hace es un estudio en el hospital donde yo tuve la oportunidad de estudiar este tema de infecciosas y profundizar en esto, y fue en el Hospital Clínic de Barcelona, que es un estudio que se publica en 2015 por el grupo de uno de los neumólogos que están a cargo de cuidado de los pacientes en el hospital. Y ellos sí encuentran un beneficio significativo en un outcome secundario, y es de los pocos estudios que usando metilprednisolona pocos días, 5 días porque en general se usan más días, demuestra un beneficio, pero ahí la mayor parte de los pacientes sí documentan que son por etiologías bacterianas. Entonces es un poco como que cuando nos metemos a buscar los detalles de cada trial lo podemos discernir mucho mejor. Y también alguna constante es la determinación de la proteína C reactiva. A semejanza de lo que actualmente pareciera que va a evolucionar las recomendaciones, por ejemplo, de medicamentos en COVID como tocilizumab, que habría que subestratificar que no solamente el que estén hipoxémicos, sino también que tengan reactantes de fase aguda muy elevados. Podría ser que podamos hallar a los pacientes que se beneficien más de ciertas intervenciones respecto a esta modulación de la respuesta inflamatoria y toda la inmunomodulación,
con esteroides o con otros medicamentos antiinflamatorios. Entonces, parece ser uno de los secretos o de las bullets mágicas detrás del Cape Code, en donde se pusieron mucho más estrictos en también quitar cosas que no les hacían del todo clic con la definición de neumonía. Por ejemplo, todos los pacientes que sospechaban que era por una neumonía por broncoaspiración, lo sacaron de los pacientes que incluyeron en el estudio. También hacen una estratificación por proteína C reactiva, y esto parece ser que es como un poco que falta acorralar más, ¿no?, al grupo de pacientes que sí podrían verse con un beneficio de la intervención. Bueno, y hemos hablado de este estudio del Cape Cod. Es un estudio como los que nos gusta mencionar. Es un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado, hecho en Francia. No recuerdo ahorita cuántos centros se incluyeron, pero creo que alrededor de 30. Entonces, los pacientes que incluyeron eran adultos, más de 18 años, en la terapia intensiva, con diagnóstico de neumonía, bien documentado con imagen, y que necesitaron ventilación mecánica invasiva es importante. Y aquí excluyeron pacientes que tenían vasopresores. O sea, don Julio no hubiera sido excluido de este estudio, pero bueno, eso es un detalle. Y en la vida real pues nos podemos ajustar ahorita a ver qué nos comenta el doctor Cafú. Descartaron que tuvieran influenza, como Cafú ya nos había comentado, que si tenían embarazos, si tenían tratamiento con esteroides previo, todo eso lo fueron excluidos esos pacientes. Si tuvieron tuberculosis, alguna otra enfermedad que no fuera una neumonía bacteriana. Y bueno, Cafú, dinos tú, ¿qué intervención se buscó hacer en este estudio? Y había un detallito ahí con la PCR que no sé cómo interpretar. Yo como que me incomodo un poquito, pero ¿por qué no nos platicas más a detalle qué onda con estas cosas? Plot del artículo destaca que las dos condiciones que impactan de manera significativa en el beneficio del esteroide es la población que tiene una proteína C reactiva mayor a 150 miligramos por litro. También que tenga más de 65 años. Y aunque está balanceado el estudio, parece tener un beneficio mayor en mujeres que en hombres. Y también algo importante respecto a otros estudios es que la intervención se hace durante las primeras 24 horas de hospitalización y del diagnóstico, ¿no? Esas variables que acabo de comentar son, creo que, puntos importantes en el día a día, en el que si encontramos un paciente que se ajuste a estas recomendaciones, pues creo que hay que considerar como un candidato a que se vea beneficiado por esto, ¿no? Otra de las críticas que se hacen frecuentemente a esos estudios de neumonía es que se excluye a muchos pacientes en donde a lo mejor hay muchas otras comorbilidades que pueden de alguna otra forma afectar el uso de esteroides o complicarlo. Dos efectos adversos que se mencionan es el tema de hipocalemia, que es reversible, y el tema de descontrol glicémico, que requiere de insulina, que requiere de muchos cuidados. Y también nos podremos discutir cuál es el punto de control glicémico que impacta de manera significativa en los pacientes con sepsis en el hospital, pero de alguna forma sí sabemos o sí podemos concluir que sí controlar la glucosa en un paciente hospitalizado, independientemente de si usa esteroides o no, es uno de los puntos que favorece que este paciente llegue a buen puerto y que pueda recuperarse. Que se utilizó en este estudio específicamente. Es hidrocortisona, y destaca también que la hidrocortisona es la que está presente en esos estudios que pude comentar hace unos minutos, y que aunque hay por ahí alguno de metilprednisolona y otro de prednisona, la mayor parte de los estudios que tienen resultados positivos son con hidro, y es usando una dosis promedio entre 240 y 200 miligramos por día, por 7 días. Esa es la intervención que podríamos como entender, la más fisiológica. De hecho, en la justificación del estudio hacen mención de los estudios positivos, específicamente el italiano y el egipcio que les dije, que usan esta misma dosis de esteroides. Pues creo que revisamos la evidencia en forma y bueno, pues me gustaría aterrizar esto de alguna forma. ¿Qué recomendaciones podemos hacer con esta evidencia sobre el uso de esteroides en pacientes con una neumonía adquirida en la comunidad? ¿Cómo se debe dosificar? ¿Cuánto debe durar el tratamiento? ¿Qué factores individuales considerar y comorbilidades antes de administrarlos? Un paciente con una neumonía grave que es hospitalizado, independientemente de cómo consideramos la gravedad, repito, hay que considerar que es el candidato ideal a esa intervención. Hay que tomar en cuenta que no tenga otros diagnósticos que afecten el uso del esteroide, especialmente el tema de influenza. También, si me lo permiten, hago un comentario final sobre ese tema de esteroides e influenza. Excepto que fuera COVID, el esteroide que yo usaría sería hidrocortisona. Si fuera COVID sería dexametasona, aunque se ha planteado que es un efecto de clase más no un efecto de fármaco.
siendo de algún tipo muy puristas, vale la pena tratar de replicar la intervención que esté estudiada, ¿no? En este caso, si es COVID, buscar hacer dexametasona, y si es el motivo de una neumonía que parece ser bacteriana, usar hidrocortisona. Siempre, como en cualquier otra infección, tratar de buscar un culpable es importante, y también un poco hacer un research y estar frecuentemente actualizándonos sobre los patrones de sensibilidad y resistencia de los patógenos locales a los que se enfrenta cada área. Es algo también importante contextualizar. Repito, el esteroide hay que considerarlo como una de las varias herramientas que impactan en la recuperación de un paciente con ese tipo de infecciones. No es el único. Parecería que nos tenemos que enfocar realmente en un tema para poder desmenuzar y llegar a la raíz del concepto, pero repito, eso es una enfermedad más compleja que requiere de varias intervenciones, no solamente del uso del esteroide. Excelente. Entonces, mi estimado Cafú, pacientes, para aterrizar, para las recomendaciones para todo el mundo, pacientes con neumonía grave que requieran intubación en las primeras 24 horas de su ingreso al hospital, esos sí o sí hay que darles hidrocortisona de forma temprana, sobre todo si la PCR está alta. Podríamos decir que eso es como lo que ahorita ya es, no quiero decir incontrovertible, pero yo creo que esa va a ser la recomendación en las próximas guías cuando se actualicen, si es que se actualicen algún día. ¿Tú estás de acuerdo con eso o crees que hay más? Bueno, y que se descarte influenza, perdón. ¿Tú estarías de acuerdo con ello? Sí, una persona con una neumonía grave, independiente de cómo se defina esa gravedad, con una PCR elevada y sin contraindicaciones para usar esteroides, vale la pena considerar el uso de hidrocortisona como una opción. ¿En no intubados? En no intubados y en intubados. Grave también lo definen algunas, o sea, una de las definiciones posibles de gravedad es que use, de hecho en Cape Code así está definida la gravedad, por uso de puntas nasales de alto flujo con una FiO2 mayor del 50%, que también tengan necesidad de ventilación mecánica no invasiva, o que por el score de PCI o de CURB 65 cumplan con la definición de gravedad en ambos, ¿no? En el PCI serían 130 puntos para arriba, y en el CURB 65 sería de 3 variables para arriba. Y muy importante que se fijan que no hemos dicho nada de que las neumonías graves necesitan cobertura antibiótica de forma inicial de amplísimo espectro. O sea, algo que yo, no sé si tú, corrígeme, Cafú, si estoy equivocado, pero algo que yo aprendí en la residencia cuando era residente ya hace muchos años, es que la gravedad de las neumonías dictaba más o menos a dónde tenía que hospitalizar el paciente y qué intervenciones hacer, pero no el uso de antibióticos. Una neumonía grave se puede ser tratada al igual que una neumonía no grave en cuestión de antibióticos la mayoría de las veces. Sí, de acuerdo. Ahí el tema del uso de antibióticos previos, el contexto de inmunosupresión y especialmente problemas pulmonares que ya predispongan a una persona a tener cierto tipo de patógenos es lo que debe de tomarse en cuenta para la elección de antibióticos de manera general, ¿no? Creo que también ese es un tema que podríamos desmenuzar mucho más. Claro. ¿Qué nos querías decir de los esteroides y la influenza? Creo que nos querías hacer una consideración en ese punto. Sí, y viene porque parecería que ya hay como una evidencia contundentísima al respecto de que no usemos esteroides en influenza. Y la verdad es que siendo muy, muy clavados y detallando el porqué de esto, es que es un concepto que viene de un metaanálisis de 2016 en donde 19 estudios observacionales, ninguno de intervención, con alto riesgo de sesgos todos, y también con lo que consideramos desde el punto de vista de revisiones sistemáticas y metaanálisis, es un estudio publicado en Cochrane, de baja calidad. Y de ahí hay una tendencia que aumenta la mortalidad. Entonces, me parece que a veces somos un poco laxos al respecto de no ser un poquito más incisivos en realmente saber de dónde viene la idea o el concepto, y creo que en este caso vale la pena creo que falta mucho por escribir al respecto de esto. Un miedo que existe es que este tema de sobreinfecciones por los esteroides, y que sí es algo que se ha deportado en influencias graves y también en COVID grave, que ya debuten, ¿no? Al mismo tiempo con una enfermedad fúngica, especialmente aspergilosis e influenza, ¿no? Entonces ahí, más que discutir sobre el uso de esteroides, es considerar que probablemente este perjuicio de los esteroides es porque también está mal estratificada los grupos de personas en los que nada más creemos que es la pura influenza y a lo mejor hay otra cosa que los puede estar afectando desde un inicio, ¿no? Entonces, ese es un tema creo que importante.
Algo que también me importaba comentar es sobre el tema de procalcitonina. Este es un tema que ha evolucionado y que ha dejado para aventar otro podcast o varios. Cómo usar este biomarcador para orientar un poco la etiología de los microorganismos. En algún momento se planteó que nos podía diferenciar con suficiente eficacia infecciones virales de bacterianas. Probablemente también le encontremos un uso a futuro en el abordaje diagnóstico, así como la proteína C reactiva para subestratificar personas que puedan ser susceptibles de este tipo de intervenciones. De a lo mejor también pensar en otros patógenos para que nos ayude a distinguir qué usar y qué no usar. Excelente. Pues muchas gracias, Jorge, y gracias a ustedes por escuchar nuestro podcast sobre el uso de esteroides en la neumonía adquirida en la comunidad. Esperemos que haya sido útil y que pueda ayudar a guiar sus decisiones clínicas en el futuro. Recordemos que la evidencia pues está en constante evolución, por lo que siempre debemos estar actualizados y estar dispuestos a cambiar nuestras prácticas con la mejor evidencia posible. Y bueno, eso sería todo. Hasta la próxima en nuestro podcast Medicina de Impacto. Gracias. Esto fue Medicina de Impacto. No se olviden de suscribirse y calificarnos. Recuerden, el objetivo de este podcast es meramente educativo y no es equivalente a un consejo médico.